Hola, ¿qué tal? Desde hace un tiempo queríamos nosotros presentar este video con nuestro menaje a base de hierro fundido. Habrá pasado más o menos 2 años cuando con mi esposa decidimos renovar todo nuestro menaje y la verdad que no sabíamos por cuál decidirnos. Había tanta información, el mercado es vasto de ollas y buscamos por las que eran más durables, las que también estaban las más saludables y que estaban preparadas para todo terreno. Así que dimos con las ollas de hierro y nos sorprendió la vasta oferta que hay de estas ollas que son muy resistentes a todo tipo de circunstancias. Comenzamos con algo muy pequeño, muy básico en aquella oportunidad y era con esta plancha que podíamos nosotros preparar huevos fritos y algunas cositas también como verduras salteadas. También nos sacaba del apuro. Pero no contentos con esa inversión, empezamos a usar también otros equipos, como es, por ejemplo, esta parrilla, este grill, donde nos permite hacer ya también carnes al estilo de las parrillas y su sabor era muy rico, muy particular de las carnes, lo que nos fue gustando poco a poco más este mundo de las ollas o del menaje de hierro fundido. Y como les decía, hay mucha oferta, hay tanta variedad y nosotros que somos camperos, gente que nos gusta acampar, teníamos que tener ollas todoterreno, tanto como para la casa y como para usarlas en fuego vivo, al carbón y lo que sea. Y una de las características de las ollas de hierro es de que estas no tienen las asas, por ejemplo, o los mangos de jeve, sino que son todo de hierro fundido. Eso significa que aparte de ser pesadas, porque tienen su característica de ser robustas y pesadas, es de que no usan ningún tipo de jeve y es por ello que hay que usarlo de manera especial. Ahora, el peruano estaba acostumbrado a usar con su trapito, con su telita, con algo, que puede ser también la forma, ¿no?, de usarlo, pero la manera correcta de usar las ollas de hierro siempre va a ser con un buen guantes de cuero. Esto nos va a permitir que podamos agarrar la olla por aquí, por encima, por cualquier lugar, nos va a permitir tener un buen manejo de la olla. Y ya que como son pesadas también, como pesan estas ollas, entonces hay que agarrarlas correctamente y de manera segura, porque si estás tambaleando o estás cargándolo de manera dudosa, puede venirse de toda la sopa y lo que estés preparando, ¿no?, el guiso. Entonces esa no es la idea. Y por eso es lo que siempre se usa este tipo de accesorio, que es los guantes de cuero. Y también tenemos lo que son estas, nosotros le llamamos nuestras aspas, nuestros ganchos, que son muy prácticos, también de hierro fundido, y que nos permite usarlo de una manera muy, muy versátil. Por ejemplo, esto sirve como un salvamantel, lo que le llaman, por ejemplo, que te cuida tu mesa cuando tú vas a colocar una olla caliente en medio de la mesa y no tienes que colocarlo, entonces pones esto aquí de esta forma y colocas ahí de tal manera que tu mesa o el mantel que tú tienes, ya sea de plástico, de cualquier material, no se va a ver afectado por el calor de la olla. Otra de las cosas que también nos sorprende este ganchito es muy práctico porque también lo podemos usar, por ejemplo, con carbones, colocar aquí en la base, en el piso, ponemos los carbones y de esta forma colocamos el aspa y la olla aquí lo colocamos, entonces de tal manera que se vuelve una especie de hornilla y que nos permite cocerlo a una altura un poquito, ¿no?, de unos 7 centímetros sobre la base para que puedas prepararlo con carbón y también con leñas o maderitas pequeñas. Aparte también es de que te permite, como te decía, este gancho, levantar la tapa para ver cómo están tus alimentos. Entonces con eso tú puedes levantar así, de esta manera, y puedes visualizar en qué estado está la comida, ¿no?, si ya está en la cocción perfecta. Entonces tiene esa versatilidad en algunas ollas o en las cacerolas, nos permite cargarlo también de esta forma, miren,
qué práctico, ¿no? Podemos tenerlo ahí, llevar, son nuestras manos prácticamente, ¿no? Una vez que nos acostumbramos a usarlas, ya no nos despegamos porque viene a ser una herramienta muy esencial para la cocina cuando entramos al mundo del hierro. También tenemos lo que son las sartenes, por ejemplo, de este tamaño, como para hacer alguna tortilla. Esto es muy práctico. Telma lo usa a diario prácticamente porque le saca del apuro. Y usamos también con esta tapita que es de 20 centímetros para esta cacerola. También la usamos para esta sartén de 20 centímetros. Incluso aquí podemos hacer nuestra canchita serrana, la ponemos ahí y obviamente lo agarramos con nuestros guantes de cuero, y también le compramos, por ejemplo, un accesorio adicional que es esto, es un mango de cuero que ya va colocado ahí y soporta buena temperatura y que no se va a quemar. Entonces nos permite agarrarlo y mover muy bien, ¿no? Porque la canchita hay que moverla bien para que no se nos queme. Luego tenemos lo que son nuestra sartencita más pequeña. Podría parecer de juguete, observen ustedes. Esta tiene tan solo 10 centímetros de diámetro. Es muy versátil porque aquí puedes hacer unos huevitos fritos como para 2 personas. Puede, no, como digo, parecer un juguete, pero también te saca del apuro y con tu guantecito puedes tú ir manipulando. Y aquí le compramos ya su tapita de hierro, que imagínense, miren qué tan chiquito es. Y tenemos así, ¿no? Es muy bonito, muy simpática esta sartén. Este menaje es muy emblemático en las ollas de hierro. Son los hornos holandeses camperos. Observen ustedes, son muy robustos, tienen patas aquí, unas patitas cortas, deben tener unos 4 centímetros aproximadamente. Y a veces nos preguntamos, ¿para qué tiene esas patitas? Son para que cuando tú estás cocinando con carbón en el piso, quieres preparar algo, entonces no necesitas tener esto, por ejemplo, que es una base, sino que ya esto tiene la base, las patitas ya las tiene ahí incorporadas, entonces tú colocas encima de los carbones nada más, pones ahí y comienza a cocinarse, a prepararse tu alimento. Entonces, qué práctico, ¿no? Es esto de tener las patitas. Incluso algunos podrían preguntarse, ¿y cómo lo uso esto en mi cocina a gas, donde ya tengo incluso la rejilla? ¿Me va a ser dificultoso? Fácil, lo sacas esa rejilla que tienes ahí y lo pones esto directamente. Entonces ya no necesitas la base que lo sostenga, sino ya va esto directamente. Y lo retiras, vas a ver que se cocina también perfectamente. Aquí tengo, por ejemplo, esto que es de 4 litros aproximadamente, y aquí tengo de 6 litros. Esto es como para unas 6 personas, es grande, es pesado, y pienso yo de que esto más es como para los varones, porque para una mujer podría resultar un poquito pesado, porque ya sin la tapa pesa bastante, súmale la tapa y va a pesar regular. Ahora ponle a eso los alimentos, entonces va a ser pues más difícil de cargar. Es por eso que se recomienda como para los varones, ¿no? Esos que les gusta cocinar en su rancho, en el campo, a fuego vivo. Estas ollas son perfectas, con sus patitas, pero no solo eso es, o sea, ¿por qué le llaman horno? ¿Por qué no es una olla común? Porque le puedes poner carbones aquí en la base, pones los carbones, sientas la olla, este hornito, lo sientas, y puedes incluso colocar carbones encima, aquí, en la tapa, porque, ojo, la tapa tiene aquí como una especie de anillo que le permite o hace que los carbones no se caigan. Entonces tú lo colocas ahí, los carbones aquí en un segundo piso, podríamos decir, porque aquí hay carbones, le pones carbones aquí, imagínense la carne que esté adentro cociéndose, va a sentir el calor tanto por la parte de abajo, por el carbón de abajo, y también por el carbón de arriba. Entonces es una maravilla, por eso le llaman un horno, porque puede usar fuego aquí y abajo. Incluso puedes dobletear, puedes poner tus carbones aquí y le pones esta segunda olla campera, lo pones ahí. Y otro tercer piso de
carbón también. Entonces preparas aquí tu sopa, no sé, un caldito de pata, un caldo de mote, lo que nos gusta a los peruanos, ¿verdad? Algo robusto y que a veces demora en cocinar, pero estas ollas son una maravilla porque se hacen de manera rápida. Le puedes poner todo el fuego que quieras y no vas a tener ningún inconveniente. Entonces, ahí está el factor que lo hace especial a estas ollas de hierro. Incluso, y aquí viene algo también más interesante, porque no solo es un horno que lo puedes poner carbón aquí, carbón ahí, sino que también después de que has preparado, por ejemplo, un arroz, qué sé yo, un arroz blanco, un arroz con verduritas, algo, puedes usar esta tapa como una sartén. Miren ahí, la sartén no es plana, es media ovalada, donde nos permite colocar aquí el aceite y aquí puedes colocar tu carnecita, algo. Y no tengas miedo por esta asa, porque es de hierro fundido y no se va a malograr, no se va a estropear. O sea que esto, todo el horno, toda la olla puede entrar al fuego y no va a tener ningún problema. Por eso es lo que nosotros ya a veces llevamos una olla nada más, porque ahí preparamos, por ejemplo, hacemos nuestras papas ancochadas aquí, o unas yucas, unos camotitos, algo ponemos aquí. Después que se ha cocido, volteamos nuestra tapa, lo ponemos en la cocina o al carbón o a la leña y ponemos nuestras carnecitas aquí. Entonces, imagínense qué bonita experiencia, porque la cocina no es solamente donde alguien está cocinando y matándose mientras los demás están jugando, sino que todos colaboran y esto es entretenido porque unos ponen la leña, otros el carbón, otros están moviendo la carnecita, otros están aquí haciendo el arrocito. Entonces es una cocina comunitaria donde todos meten la mano. Esta que es más chiquita también tiene su sartencita, un poquito más pequeña su diámetro, pero igual puedes freír tu huevo, puedes hacer la carne, una chuleta, lo que tú quieras, un filete de pollo, lo puedes poner y te va a resultar perfecto. Así que también tenemos, por ejemplo, esto lo que es una rejilla. Esta rejilla también nos sirve de salvamantel. Imagínense, aquí tiene unas patitas, 3 patitas, y lo ponemos así y ahí está. No toca la base de la mesa ni del plástico, donde tú quieras. Pero tiene una segunda función. Lo podemos usar también como ¿cómo le podríamos llamar? Como una segunda base. ¿Para qué? Para colocar aquí nuestra carne. Aquí adentro colocamos nuestra carne. Miren, voy a intentar manipularlo, es bien pesadito. Esto viene aquí, tiene sus patitas, por eso les decía, las patitas nada más topan, no topan todo. Y aquí está. Entonces, encima de esta rejilla ponemos la carne. Y comienza a recibir el fuego por aquí la carne, por abajo. Lo tapamos aquí con esta rejilla, nuestra carnecita, le ponemos ahí y aquí ponemos más carbón. ¿Y qué va a pasar? Calor por abajo, calor por arriba, la carne comienza a desprender su juguito. Y ya no se quema esa carne, sino que se comienza a hornear, comienza a cocerse de una manera igual por todas partes. Así que es súper versátil esta rejilla que también nos ayuda para algunas situaciones. Entonces, observen ustedes cuánto, ¿no? En estas cositas nosotros podríamos entretenernos. Obviamente que cuando viajamos no llevamos todo este menaje, sino que hay algunas cositas que llevamos para variar. A veces llevamos esto según la cantidad de personas, a veces llevamos aquí, a veces llevamos solo nuestra sartencita. Entonces es muy variable. Eso sí, lo que nunca nos falta son esta espátula de acero, y aquí también tenemos nuestras tenazas, igual de acero inoxidable, porque a veces hay que cogerlo, suponiendo que esto está aquí volteado y la carne está que se está cociendo ahí, el fuego es alto, tú no puedes usar con tu espátula pequeñita, te podrías quemar. Entonces a veces hay que manipular de lejos porque el fuego es alto y estas ollas nos permiten usarlo a ese nivel de temperatura completamente alto, y no vas a tener ningún inconveniente con que se estropeen, con que se estén quemando, nada, porque a buena hora que la olla ya es de color negro, así que no vas a tener ningún problema para manipularlo. Pero también hay un tema con el cuidado de las ollas de hierro. Hay bastante información de cómo tienes que curarlas.
es un poquito ceremonial, no es cosa de otro mundo. Una vez que le agarras el hilo, es súper fácil. Y de esta manera nosotros, aún cuando estamos en Lima, donde a veces hay humedad y comienza a oxidarse las cosas, porque estas son pasibles del óxido, pero igual no hemos dejado de tener mucha satisfacción. Lo que se está oxidando, cualquier cosita, siempre lo hemos podido superar con una buena curada. Y como te digo, hay bastante información de eso en la internet. Así que ese es nuestro pequeño resumen de estos juguetitos de cocina que tenemos, y cada vez que nos vamos de campamento los utilizamos. Cualquier información adicional que tú desees, no olvides en escribirnos en la cajita de comentarios. Y si tú has usado también estas ollas de hierro aquí en el Perú o en Sudamérica, cuéntanos alguna experiencia también, para que nuestra comunidad que utiliza el hierro fundido, y cada vez son más personas que entran a este mundo, podamos motivarnos y hacer que nuestros conocimientos de cómo sacarle el jugo puedan ser ampliados. Así entonces estamos concluyendo este video. Muchas gracias por acompañarme, y si te gustó, me regalas un me gusta, me dejas un bonito comentario por ahí, y también te invitamos a suscribirte. Muchas gracias, pasa un bonito día y hasta la próxima. Chao.